Y aquí está el doctor Fay, el famoso doctor Fay. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Gracias por la invitación, Alfredo. Siempre para mí un gran gusto estar contigo, acompañarte en tu programa y sobre todo estar contigo, Alfredo. Muchas gracias, igualmente. El doctor Fay es hermano de una gran actriz que de repente dejó la actuación y se retiró. Así es, mi querida hermana Ángela. Aprovechamos de mandarle saludos. Hace unos años me dijo, hermano, no voy a hacer más televisión. Se dedicó a sus hijos, a su familia, hace escultura, apoya el arte mucho, pero la literatura, pero siempre ya no con la exposición que tuvo en aquellos años. No le gustó, Bueno, parece que no. Es que, bueno, son parte de la vida de cada persona, porque se expuso mucho. Hasta el día de hoy llega a cualquier ciudad o pequeño pueblo en nuestro país, la reconocen, pero por supuesto. Entonces, imagínate en aquellos tiempos, Ángela también fue también quizá una de las primeras que generó un destape en nuestro país en su momento dado. Y protagonista de telenovelas muy importantes. Así es, pues. Mitos y verdades de la fiesta de Navidad. Hay muchos mitos y muchas verdades. ¿Cuáles son los mitos? Vamos por orden. Por ejemplo, algo muy significativo es nosotros celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, en la noche, ¿no? O sea, entre el 24 y el 25. Y uno tiene que decir que es una celebración, pero que en realidad nadie sabe cuándo nació Jesús. Eso es muy relevante. Cuando se conforma toda esta creencia, es decir, desde el momento en que comienza a celebrarse el 24-25 de diciembre, eso ocurrió en el año 325 en el Concilio de Nicea, que fue el que estructuró la creencia cristiana que conocemos hasta el día de hoy, los 4 evangelios. Pues bien, en ese concilio en Nicea, querido Alfredo, lo convocó el emperador Constantino y se debatieron muchísimas temas doctrinales del cristianismo, como por ejemplo los evangelios. Y uno de los temas más complicados era la pregunta a todos los obispos que estaban ahí en el concilio, bueno, ¿cuándo había nacido Jesús? El Salvador, el Mesías, etcétera. Y simplemente después de meses de estar en este concilio no se llegaba a ningún acuerdo porque después de 300 años no sabían el día exacto en que había nacido Jesús. Y como no se ponían de acuerdo y tenía que avanzar este concilio y llegar a estructurar la creencia del Imperio Romano de aquel tiempo, se cuenta la historia que llegó el emperador Constantino y fue el que dijo, bueno, ¿se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo? Y fue el que dijo, bueno, si no se ponen de acuerdo, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, porque el 24 de diciembre en la antigua Roma se celebraba una antigua tradición del comienzo del verano, del fin del verano, del comienzo del invierno allá en el hemisferio norte, que se llama el Duo Solis Invictus, el sol invicto de alguna forma. Aquí era una celebración, digamos, politeísta. Entonces el emperador dijo, bueno, para esta celebración politeísta vamos a asociarla con la celebración del cumpleaños, o sea, del nacimiento de Jesús. Claro. Y desde ahí que se comienza a celebrar el 25, pero en realidad nadie tiene exactitud de cuándo nace. ¿Y por qué se hacen regalos? Bueno, eso tiene dos grandes tradiciones. La tradición de la Biblia, particularmente de que llegan estos 3 reyes magos del Oriente a traer oro, incienso y mirra. ¿Eso es real? Está en la tradición bíblica, ¿ya? Ahora, esto es muy relevante porque... ¿Existieron los Reyes Magos? Mira, uno cuando se remonta a la tradición bíblica, hay personas que dicen que esto fue historia real, ¿ya? Si te vienen quizá algún sacerdote evangélico, algún sacerdote cristiano, te van a decir, no, si llegaron los Reyes Magos, etcétera, y esto fue historia 100%. Pero después de los años y el análisis exegético de la Biblia, uno puede decir algo muy importante, Alfredo, que
La Biblia fue escrita en el género legendario, es decir, es una leyenda con elementos de realidad histórica. Entonces, si llegaron o no, bueno, la única fuente que uno tiene es que llegaron 3 reyes del Oriente y que le trajeron ciertos obsequios a Jesús. De ahí viene lo de los regalos. De ahí vienen los regalos, que después se va a acentuar con la tradición del viejo pascuero, que es muy posterior. No, perdón, pero que lo guió una estrella a los Reyes Magos, ¿eso también es mito? Bueno, eso también está en la Biblia. Como te digo, o sea, si uno se remonta a ello... Pero es discutible. Es discutible porque la estrella que guía a los Reyes Magos no se comporta como una estrella. Se detiene en Jerusalén, después gira hacia un lado. Entonces muchas personas hablan también de que esa estrella en realidad era una especie de alienígena ancestral, un dios que viajaba en una nube, o bueno, en realidad una estrella que vendría a ser, mira, incluso pudo haber sido uno de estos objetos voladores no identificados. Es decir, se habla mucho porque el comportamiento de la estrella no es el natural que uno ve de una estrella. Se detiene en Jerusalén para guiar a los Reyes Magos a Jerusalén y después gira prácticamente de modo inteligente hacia Belén. Entonces, ¿qué es lo que fue? Fue una conjunción planetaria, fue una estrella normal, fue una explosión de supernova. Son grandes misterios que guarda este gran relato legendario. Lo dijiste un poco al pasar, ¿y dónde aparece el viejo pascuero? ¿De dónde aparece? Y con esa vestimenta tan especial. Mira, la vestimenta se va a desarrollar sobre todo como imaginario durante el siglo XIX. Es en el 1800 donde aparecen una serie de autores como Washington Irving a principios del siglo XIX que van a tomar la antigua historia de Nicolás de Mira, o conocido también como Nicolás de Bari, del siglo III después de Cristo, y que nos remonta a Turquía. Quizá el recuerdo más lejano del viejo pascuero está ahí en Nicolás de Bari o Nicolás de Mira, que fue un obispo cristiano que vivió en la ciudad de Turquía de Mira, allá en Licia, y que sucedió que perdió a sus padres de forma temprana debido a la peste que azotaba la región. Por eso se tuvo que trasladar a la ciudad de Mira. Y en Mira comenzó a criarse con un tío, se transformó después con el tiempo en sacerdote. Y adquirió mucha preocupación por los más desposeídos debido a la enseñanza que tuvo de sus padres. Y ocurrió un acontecimiento que marca este regalo en la Pascua y que se le entrega a los niños, que fue que había una familia, un padre, que tenía 3 hijas. Y esas 3 hijas no se podían casar porque no tenían la dote para poder casarse. En consecuencia, estaban destinadas estas 3 mujeres a ser una solterona. Pues bien, cuenta la tradición acá que fue Nicolás de Mira quien por las noches entraba a las casas y como dejaban los calcetines secándose, le empezó a meter a cada una de estas niñas oro en estos calcetines que se secaban en la chimenea. Entonces de ahí viene, claro, aparecen estos calcetines de estas 3 niñas con oro al cabo de una noche que nadie sabía de dónde venía. ¿Ya? Y viene la tradición de alguna forma de hacer obsequios. Gracias al oro que le puso en los calcetines, las 3 mujeres se pudieron casar. Perfecto, pero ¿y el árbol de Pascua? Bueno, toda esta tradición ya va a ir adquiriendo diferentes matices, pero particularmente es a principios del siglo XIX, donde una serie de intelectuales y artistas de Holanda van a ser los primeros que le van a poner el nombre Santa Claus. Claro, pues se llama distinto, en diferentes partes se llama distinto. Efectivamente, pero tomando esta historia del siglo III,
Después, como te decía, aparece otro un autor que se llama Washington Irving, que va a ser el primero de alguna forma que va a pintar en el imaginario colectivo de los Estados Unidos, de Europa también, bueno, este viejo pascuero, como lo vamos a ir conociendo. Pero el viejo pascuero también después lo va a tomar un autor que se llama Clark en el siglo XIX, tomando esta idea de Irving. Y el primer viejo pascuero tenía el traje verde, por ejemplo. Es distinto. Y ahí aparece el árbol de Pascua, los calcetines, es decir, esta tradición se va conformando como la conocemos hoy día, sobre todo en el siglo XIX. ¿Y qué es lo que sucede? Ya a mediado y pasado la mitad del siglo XIX va a aparecer una famosa bebida cola, que va a ser una campaña publicitaria con este viejo de barba blanca, medio bonachón, y que va a dar el marco general a lo que hoy día nosotros conocemos como el viejo pascuero. Por lo tanto, es una tradición que guarda estos elementos, Alfredo. Ya, ¿y cuáles son las verdades? Porque hemos hablado un poco de lo que dice la leyenda, se piensa esto, se piensa en otro, hay versiones encontradas. Mira, yo pienso que para la verdad, si tú me dices cuáles son las verdades, mira, las verdades que uno le toca decir es que Jesús existió como este avatar, como este gran Cristo, como este gran enviado de la divinidad. La promesa en la tradición ancestral universal, en lo que yo llamo la religión cósmica, siempre estuvo la promesa desde la narración del jardín del Edén, que cuando la sociedad se oscurece, la divinidad envía un Cristo, envía un avatar, que son palabras afines, o envía un gran profeta que va a traer va a traer luz en momentos de mucha oscuridad. Por lo tanto, ¿qué es de verdad? Uno puede decir que Jesús, aunque no sepamos la fecha en que nació, exacta, y que a uno le dicen que fue el 21 de agosto, porque en la fecha de diciembre es muy, muy hostil el invierno allá en Belén, pues bien, uno puede decir que Jesús, como enviado de la divinidad, que vino a traer luz al mundo, sí existió, aunque su vida no deje de verse con un velo de muchísima, incertidumbre o cosas quizás que no las tenemos a 100% definidas históricamente. Alfredo. Sí, iba a preguntarle. Es que tú me dijiste, hay otra cosa que sí, aparte de que existió, es lo que estamos viviendo hoy día, que para mí es muy relevante y quizá es en el ámbito cristiano lo más relevante que se está viviendo en la creencia sobre Jesús. Que hoy día, querido Alfredo, se descubrieron los evangelios perdidos de Jesús. Y esto es muy relevante para el cristiano de corazón limpio. Cuando digo corazón limpio, digo no el cristiano que es súper fanático, que dice que la única verdad está en la Biblia, porque hoy día estamos frente a una verdadera revelación cristiana que nos permite por primera vez, Alfredo, después de 2000 años, después de 1700 años, descubrir los evangelios desconocidos de Jesús, que de alguna forma nos hablan de la tradición oriental de Jesús, de la sabiduría oriental de Jesús, de la sabiduría que de alguna forma se perdió durante mucho tiempo. Pero ¿qué prueba hay que Jesús existió? ¿Prueba concreta, racional? Sobre Jesús hay 81 fuentes que te hablan de Jesús. De esas 81 fuentes, digamos, de carácter literario, histórico, hay algunas que son falsarias, que se escribieron después del nacimiento de Jesús, pero hay tres fuentes históricas de ellas, sobre Jesús, y una serie de estos relatos de evangelios distintos. Entonces, ¿pero qué diferencia hay entre los evangelios antiguos y los que se descubrieron ahora? La diferencia... son distintos. Son complementarios. Complementarios, pero no dicen lo mismo. No dicen lo mismo, por eso. Pero los evangelios que se descubrieron ahora y que los podemos leer,
te hablan de una sabiduría mucho más profunda que es parte de la revelación. Por eso siempre yo llamo a todos los cristianos de corazón limpio, bueno, a considerar las nuevas fuentes de Jesús como una revelación que estamos viviendo hoy día para el corazón de la cristiandad. Doctor File, ¿hay alguna mujer en estos evangelios? Sí, pues. Por ejemplo, está el evangelio de María Magdalena. Entonces, es muy relevante porque te muestra, primero, te dignifica y te levanta María Magdalena como, mira, María Magdalena, según estas nuevas fuentes, era la pareja de Jesús, la mujer de Jesús. En los evangelios aparecen que Jesús la besaba en la boca. Entonces, ¿por qué esto también es una parte de la revelación? Porque te está mostrando un Jesús que tenía pareja y que la amaba por sobre a los discípulos, o más bien dicho, lo amaba distinto a los discípulos. Y aquí es muy importante porque el hombre perfecto para la tradición, para esta nueva visión, es el hombre que está con una mujer. Y en consecuencia, este Jesús que aparece en estos nuevos evangelios es realmente un hombre perfecto porque, bueno, su gran compañera era María Magdalena y que, por cierto, Pedro la envidiaba a María Magdalena. Y eso quedó en tradiciones que se fueron plasmando, por ejemplo, en el cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci conocía estas tradiciones y pintó. Sí. Y ahí aparece Pedro amenazando a María con un cuchillo en la mano. Pero eso que pintó Leonardo da Vinci se remonta a estas tradiciones de estos evangelios desconocidos. ¿Cómo celebra la Navidad? En familia, mi mamá, mi papá, mi familia. Ya. ¿Y cómo le recomienda a la gente que la celebre? Con modestia, con armonía. Sí, yo siempre no le de digo, grandes regalos. Sí, hoy día se necesita mucho equilibrar el tener con el ser. Por lo tanto, regala amor, regalen milagros, regalen buenos deseos sobre todo, regalen cariño a sus seres queridos. Y por lo mismo le vamos a regalar un pan de Pascua Fontarella, que es el mejor pan de Pascua que existe, pues. Fontarella. Fontarella es un sabor tradicional y artesanal. Se lo regalamos para que lo comparta con la familia porque realmente es de primera. Usted se queda aquí, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted.